Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a Higienista 10. Hoy hablaremos de la clorhexidina, de por qué es un antiséptico y de su utilización como coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Para desarrollar el tema, comenzaremos por definir los términos antiséptico y desinfectante y continuaremos hablando sobre los usos de la clorhexidina, centrándonos principalmente en ciertas características de este agente químico que hacen de él un elemento muy utilizado en el tratamiento contra la enfermedad periodontal. En esta ocasión, y gracias al desarrollo de este tema, conseguiremos contestar a 4 preguntas test de exámenes de OPEs reales. Esto me lleva a esa parte en la que te digo que te suscribas para que no te pierdas nada de información que puedas utilizar tanto en exámenes como en tu trabajo en clínica. Si también le das a la campana de notificaciones, te aseguras de no perderte ninguno de mis vídeos. Por favor, compártelo y dame un like si ves que te están ayudando. Muchas gracias. Tal y como he comentado en la introducción, comenzaremos por definir los conceptos de desinfectante y antiséptico, ya que suele haber cierta confusión entre ambos términos. Tanto los desinfectantes como los antisépticos son sustancias químicas utilizadas para destruir microorganismos, pero la diferencia radica en que los desinfectantes se utilizan en superficies inertes, mientras que los antisépticos se utilizan sobre tejidos vivos como son la piel y las mucosas. En ambos casos, es decir, tanto si hablamos de desinfectantes como de antisépticos, la acción que realizan es la desinfección. Como acabamos de decir, el hecho de distinguir entre ambos conceptos se centra exclusivamente en el hecho de que los primeros se utilizan sobre superficies inertes, mientras que los segundos se utilizan sobre tejidos vivos. Hoy hablaremos de uno de los antisépticos más conocidos, la clorhexidina. Pero aunque nos vamos a centrar en la utilización de esta sustancia como coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad periodontal, no podemos dejar de lado otros de sus usos. La clorhexidina, como otros antisépticos, son soluciones que se emplean en forma tópica sobre tejidos vivos, pero también puede desinfectar instrumental por inmersión. Con respecto a su uso tópico, indicaremos lo siguiente. Se utiliza con mucha frecuencia para desinfectar piel y mucosas, para el lavado de superficies cutáneas y el lavado de manos. La concentración del producto va a variar dependiendo del uso que se le dé. Es importante indicar que, dadas sus características, puede utilizarse en lactantes y en heridas muy extensas. Es necesario decir que cuando se le dan estos usos hay que tener cuidado, ya que es incompatible con jabones amónicos. Y también se debe destacar que puede producir dermatitis y deshidratación de la piel. Hablamos ahora de cómo se utiliza la clorhexidina para desinfectar instrumental por inmersión. Cuando su uso es el de desinfectante por inmersión, la dilución se realiza en agua con una concentración de entre un 5 a un 10%. El instrumental a desinfectar debe estar sumergido durante un mínimo de 10 minutos. Con esto hemos dado un breve repaso a 2 de los usos de la clorhexidina, pero hoy nos centramos en un tercero, en su utilización como coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad periodontal. La clorhexidina es, por tanto, un compuesto con el cual se consigue un control químico de la placa bacteriana. Vamos a verlo. Para conseguir un control químico de la placa bacteriana se utilizan una serie de agentes químicos que de forma general reúnen unos ciertos requisitos, que son eficacia o potencia, sustantividad, especificidad, seguridad y estabilidad. Describimos de forma general estos conceptos. En cuanto a la estabilidad del producto, estos compuestos deben poder ser almacenados sin que se produzcan cambios en su composición, sabor, aspecto, etc. Deben también cumplir el criterio de seguridad, ya que estos agentes químicos no deben causar graves efectos adversos ni a nivel local ni a nivel sistémico. La especificidad hace referencia a que estas sustancias deben ser capaces de eliminar los agentes bacterianos que intervienen en la formación de la placa bacteriana. En cuanto al término eficacia o potencia, se refiere a la concentración del compuesto químico que es necesaria para inhibir el crecimiento bacteriano. Y por último, está el concepto de sustantividad, que se define como la capacidad de un agente químico para unirse a distintas localizaciones de la boca para posteriormente ir liberándose lentamente.
Con esta liberación lenta se consigue mantener unos niveles terapéuticos constantes del agente químico que se emplea para controlar la placa bacteriana. Este último criterio, el de la sustantividad, es de gran importancia porque en base a él se clasifican los agentes químicos utilizados para el control de las biopelículas orales, o lo que es lo mismo, la placa bacteriana. Como acabo de decir, según su sustantividad, los agentes químicos se clasifican en agentes de primera generación, agentes de segunda generación y agentes de tercera generación. Los agentes de primera generación tienen como característica principal que poseen una baja sustantividad, es decir, permanecen en las superficies dentales solo unos pocos minutos y por ello es necesario utilizarlos entre 4 y 6 veces al día. Dentro de este grupo se encuentran la esetidina o el triclosan, entre otros. Los agentes de segunda generación presentan una sustantividad alta y actúan durante horas en la cavidad oral. Por ello, solo es necesario utilizarlos de 1 a 2 veces al día. En este grupo se encuentra la clorhexidina. Los agentes de tercera generación aún se encuentran en estudio y lo que se busca con ellos es actuar de forma selectiva contra ciertas bacterias. Una vez que hemos determinado cuáles son las características generales que deben tener los agentes químicos para el control de la placa bacteriana y hemos desglosado la clasificación de los mismos según su sustantividad, es el momento de plantear la primera pregunta de hoy. Dice así: ¿a qué grupo de agentes químicos pertenece la clorhexidina? A. Agentes de primera generación. B. Agentes de segunda generación. C. Agentes de tercera generación. D. Agentes de cuarta generación. Por lo que acabamos de ver, elegiremos la respuesta B, ya que la clorhexidina, según el criterio de sustantividad, pertenece al grupo de los agentes de segunda generación, que son aquellos que actúan durante horas en la cavidad oral. Siguiendo con el tema que nos ocupa, pasamos a desglosar las características más destacables de la clorhexidina cuando se utiliza como coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad periodontal. Veamos cuáles son. La clorhexidina es el agente químico más utilizado para la eliminación y control de la placa bacteriana, sobre todo en la enfermedad periodontal. Es una sustancia bactericida y bacteriostática. Recordemos que una sustancia bactericida es la que consigue la muerte celular, mientras que una sustancia bacteriostática es aquella que inhibe el crecimiento celular. También tiene un efecto antiplaca debido a que la clorhexidina cambia la carga eléctrica de la película adquirida. Es un agente químico denominado de segunda generación, ya que tiene una sustantividad de entre 8 a 10 horas. Tal y como hemos visto antes en la definición de sustantividad, la clorhexidina es capaz de permanecer en las superficies orales durante un periodo de entre 8 a 10 horas, manteniendo su acción. Por tanto, la clorhexidina presenta una sustantividad de las más altas entre los agentes antiplaca. A pesar de todos sus beneficios, debemos destacar que tiene ciertos efectos adversos que veremos en un momento. Con toda esta información ya podemos responder a la segunda pregunta, cuyo enunciado nos plantea la siguiente cuestión. ¿Cuál es el mecanismo más importante de acción de la clorhexidina? A. La sustantividad. B. Agente antiplaca. C. Agente antigingivitis. D. Discoloraciones dentales. Tras lo dicho, escogeremos la respuesta A. La sustantividad. Aunque hemos comentado que la clorhexidina tiene un efecto antiplaca, lo que hace esta sustancia realmente destacable es el hecho de su alta sustantividad, ya que puede permanecer actuando en la cavidad oral entre 8 a 10 horas, y por ello la sustantividad se considera el mecanismo de acción más importante de la clorhexidina. Pasamos al siguiente punto. ¿Cómo se encuentra comercializada la clorhexidina? Las presentaciones de clorhexidina que se encuentran en el mercado son en forma de barniz, gel, aerosol, en irrigadores, dentífricos y colutorios. Nos paramos a describir los colutorios, que son los más recomendados a los pacientes. Este tipo de presentación la encontramos con varias concentraciones. Las indicaciones generales de uso son las siguientes. En concentración al 0,2% para realizar enjuagues bucales con 10 ml de producto durante aproximadamente 1 minuto 2 veces al día. La concentración al 0,12%
para enjuagues bucales con 15 mililitros de producto durante 1 minuto 2 veces al día. Con esta concentración se reducen las tinciones. También existe una concentración al 0,05% para un uso frecuente, como es el caso de pacientes con ortodoncia fija o prótesis. Por último, y no menos destacable, son los efectos adversos de la clorhexidina. Se ha observado que en tratamientos largos los pacientes pueden desarrollar una descamación de la mucosa oral, alteraciones del sentido del gusto, sensación de ardor y tinciones en dientes, prótesis y lengua, entre otros efectos secundarios. Y este último apartado nos lleva a contestar las 2 últimas preguntas de hoy. Ambas son prácticamente iguales, como vais a poder ver. La primera de ellas dice lo siguiente: entre los efectos adversos de la clorhexidina no se incluye A, la alteración transitoria del gusto, B, la tinción que puede aparecer en dientes, lengua y restauraciones estéticas, C, la alteración transitoria del olfato, D, las lesiones descamativas de las mucosas. Mientras que en la segunda pregunta nos plantea que, en cuanto a los efectos adversos por el uso de la clorhexidina, señale la respuesta falsa. A, se producen tinciones, B, disminuye la formación de cálculo supragingival, C, lesiones descamativas de la mucosa, D, alteración del gusto. Si os dais cuenta, en ambas preguntas no dan como posibles respuestas las tinciones, las lesiones descamativas y la alteración del gusto. Todas estas circunstancias sabemos que son efectos adversos de la clorhexidina. Por lo tanto, deberemos escoger como contestación a nuestras preguntas las otras opciones y lo haríamos por eliminación. Veamos. La primera pregunta nos dice que indiquemos la opción que no sea un efecto adverso de la clorhexidina. En este caso, escogeremos la opción C, ya que la alteración transitoria del olfato no se encuentra entre los efectos adversos de la clorhexidina. La segunda de las cuestiones nos pide que indiquemos cuál es la respuesta falsa con respecto a los efectos adversos. Escogeríamos la respuesta B, ya que la disminución de la formación de cálculo supragingival no es un efecto adverso de la clorhexidina. Y hasta aquí nuestro tema de hoy. Pero como no me canso de repetir, nos quedan por ver muchas más cosas. Ya sabes, no te pierdas ninguno de mis vídeos y para ello lo mejor es que te suscribas y le des a la campana de notificaciones. Por favor, comparte mis publicaciones para que otras personas puedan acceder a información de interés. Dame un like para saber que lo que publico te gusta y te ayuda. Nos vemos en unos días. ¡No me faltes!